Buenas noches para esta actividad. eh, He realizado la historia de la guitarra. Mi nombre es Lorena Álvarez y estoy estudiando contaduría pública. En la época de los 9000 o los 5000 años antes de Cristo, la época era el Neolítico. Los primeros instrumentos de cuerda eran conocidos por la humanidad como el arco. Estos salen del arco de caza y producían diferentes tonalidades de sonido. Entonces, estos eran construidos prácticamente de los arcos. Los materiales en ese entonces eran de animal y de vegetales. Y más adelante, pues, los construyeron de piedra o madera o cuero. El siguiente, en la siguiente época, más o menos entre los 2000 a 400 años antes de Cristo, Sumeria, en esta época, era conocida como el arpa o la lira de Buere. Estos instrumentos eran de gran tamaño, eran decorados por animales o en cuero o en madera y así, según pues lo que estábamos averiguando, sonaban o tenían un sonido más intenso. Eran de un tamaño grande, más de 1,5 metros o más, entre 1,20 m o 1,5 m de grandes. En la época de los 1000 años antes de Cristo, en la antigua Grecia, empezaban a conocerse los instrumentos como el quítara. Eh, se- estos instrumentos tenían un sonido más potente y traen la influencia al laúd o a la guitarra actual. Eso quiere decir que la caja de resonancia de estos instrumentos era mucho más grande que el anterior o la lira. En los años 5 a 15 años antes de Cristo, hay un instrumento muy parecido que tenía tres cuerdas, que era llamado el nefer o el nofer. Estos instrumentos eran tocados por hombres o mujeres eh, que estaban montados en una caja metálica y tenían entre tres cuerdas nada más. Sigue en los años 27 a los 2000, a los 476 después de Cristo. Estos eran del Imperio Romano. Ahí nace la cítara, es un poco más grande que el instrumento de la quítara. Eh, Estos instrumentos eran de instrumentos de cuerdas pulsadas, eso quiere decir que pues se tocaba dentro de una caja. Eh, en ese entonces creían que al tocar estos instrumentos los dioses los protegían. Siguiente época entre los 633 y los 661 años después de Cristo, el califato ortodoxo. En esta época empezamos con el ud. El ud es una variante del laúd. Esto es un nombre árabe que contiene entre 5 y 6 cuerdas. Eso quiere decir que le bajaron la cantidad de cuerdas a los anteriores instrumentos. Eh, o a la cítara, que es muy parecida. Y cambiaron el tipo de materia. En los años 661 y 750 era el periodo califato omeya. Aquí ya nace el laúd árabe y la chitara. Estos instrumentos eh, amarran un poco el nombre de la guitarra. Eh, Esto es gracias a como una tipo de traducción al portugués, pues la guitarra pues se parece es muy parecido a la guitarra. En la Edad Media, más o menos, ya salieron los primeros ejemplares de la guitarra. Ya empieza la guitarra morisca, la guitarra latina, el paúl, la guitarra las cuatro órdenes. Ya empezaron a denominarse. En el siglo XVII y XVIII, entre esos siglos, ya empieza a salir la guitarra española, ya empieza a formarse tipos de música, ya empieza pues como la expresión de la guitarra barroca en España.
ya empieza a cambiar un poco el diseño de la guitarra. Y en el siglo XX ya ya es una evolución de la guitarra eléctrica, la cual evolucionó ya los ritmos musicales, ya este cambió y pues la idea era que la guitarra sobresaliera a otros tipos de instrumentos. Entonces ya empieza la guitarra electroacústica, ya las cuerdas son de acero, ya vienen con un resonador, ya cambian todo el instrumento y pues a la guitarra actual. Y muchas gracias.